pastor para que nos traiga la palabra. Listo. Muy bien. ¿Me escuchan bien, verdad, hermanos? Bueno, damos gracias a Dios, hermanos, por este hermoso privilegio, pero también gran responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Reconocemos con todo nuestro corazón, hermanos, que para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero todo esto es por la gracia de Dios, para que la gloria y excelencia siempre sea de Él y que nuestro corazón siempre esté enfocado a darle la gloria a nuestro Señor. Amén. En todas las cosas. Así que vamos a la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos ahí al Salmo 51, por favor. Acompáñenme ahí en sus Biblias, por favor. Salmo 51. Cuando localicen el texto, solamente alzan sus Biblias en señal de que ya lo tienen localizado. Por favor. Salmo 51. Puede que sea un salmo muy conocido por ustedes, otros no, pero quiero comenzar, hermanos, con esta pregunta. Es una pregunta retórica, no me la tienen que contestar. Recuerden que esto es una proclamación de la palabra de Dios. Respóndanse ustedes mismos. El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Habrá un arrepentimiento falso y uno verdadero? ¿El arrepentimiento comienza solamente al inicio de nuestra vida cristiana o continúa? Piensen en estas cosas, hermanos. Piensen en estas cosas. Solo quiero que reflexionen. ¿Será que solamente cuando nos convertimos al Señor nos tenemos que arrepentir cuando creemos en Cristo? ¿O aún en nuestra vida cristiana, a lo largo de ella, tenemos que estarnos arrepintiendo porque seguimos pecando? Creo que las respuestas son obvias, pero quiero que reflexionen. Piensen en estas dos escenas. Está su hijo o su hija ahí y usted le dijo encarecidamente, porque usted compró una de esas galletas de mantequilla bien buenas y que no quiere que nadie se las toque. Y ya amenazó a sus hijos que si usted los llega a ver que se comen una de esas galletas, va a haber un premio, va a haber disciplina. Y de repente usted va a la alacena y se le antojan mucho esas galletitas que ya ha estado guardando por tiempo y todo, y mira que no están. Usted mira a su alrededor y examina, así como escaneando todo, y no mira nada, y usted frustrado ve a lo lejos a su hijo, a su hija ahí, con la boca ahí, con las galletitas ahí, la morusa de las galletas, y saboreándoselas, y le dices, y le preguntas, ¿te comiste las galletas? Yo no fui. Esa negación yo creo que le produciría a usted un sentimiento como, Señor, tú sabes que a nuestros hijos los llevamos, la mujer, 9 meses en el vientre, yo los amo y todo, pero ahorita, obviamente, esa respuesta que revela una negación, pero ya cuando tú te pones un poquito más, ¿cómo no? Si mira, te la estás comiendo, y ya de repente el niño o la niña dice, perdóname papá, perdóname mamá. Ese lamento, esa súplica de por perdón, por misericordia de vida o muerte, por miedo a la vara de la disciplina, será una exclamación de perdón sincero o no. A este punto quiero llevarlos. Como ya se vio descubierto, obviamente ese perdón es, no quiero las consecuencias de mis actos, ¿cierto? Les voy a poner otra escena. Sucede el mismo caso y usted todavía no se da cuenta que las galletas no están ahí. Pero de repente llega su hija o su hijo o su hija llorando y le dice, papá, mamá, perdónenme porque les desobedecí, mira, me comí estas galletas, pero de mis ahorritos que tengo te voy a comprar unas. ¿Se fija la diferencia en la actitud? En uno hay un verdadero arrepentimiento,
¿cierto? En el otro hay un falso arrepentimiento porque su exclamación de perdón solo fue porque descubrieron sus acciones. ¿Qué nos ilustra esto, hermanos? Que en efecto, y la Biblia nos enseña que existe un falso arrepentimiento, o podemos llamarle remordimiento, y también existe un verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, Judas, él no tuvo un verdadero arrepentimiento, él tuvo remordimiento. He entregado un hombre justo y se ahorcó. Pedro lloró amargamente por haber negado al Señor, pero se arrepintió y fue restaurado. Ven que sí hay ejemplos en la Biblia que nos enseñan que hay arrepentimiento falso y arrepentimiento verdadero. Y esta es una preocupación pastoral, hermanos, porque yo no conozco sus corazones. Para mí todos, no, hombre, son una chulada de hermanos bien bonitos ahí, no pecan para mí. Todos son hermosos a mis ojos, hermanos, pero la realidad es que yo no veo sus corazones y no soy Dios. Yo no sé quién de nosotros, quién de ustedes, realmente haya tenido un genuino, un verdadero arrepentimiento o haya tenido un falso arrepentimiento. Y es una necesidad que la palabra de Dios nos confronte para que nos examinemos si de verdad ha habido un verdadero arrepentimiento. Y aún como creyentes, a veces podemos tener remordimientos y no verdadero arrepentimiento. Y el Espíritu Santo va a indagar en nosotros más allá para que de verdad nos arrepintamos y nos volvamos al Señor. Así que, como toda nuestra vida estamos luchando contra el pecado y esa guerra no va a terminar hasta que estemos en la presencia de Dios, pues tenemos que estar creciendo en el arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento comienza en nuestra conversión, pero es algo que tiene que ir creciendo a lo largo de nuestra vida cristiana. Por algo el Señor en la oración modelo, hay en una parte donde dice: y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos deben, ¿cierto? Da por hecho que nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana tristemente seguiremos luchando contra el pecado. Sino porque está primera de Juan 1:9 que da por hecho que los cristianos todavía pecan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y hay una condicionante: si confesamos nuestros pecados. Hermanos, es una realidad que día con día tenemos que estar lidiando, tristemente, hasta con nuestro arrepentimiento, porque a veces no es un arrepentimiento bíblico. Y aún en eso tenemos que estar conscientes que tenemos una verdadera guerra, una verdadera lucha espiritual. Y este texto nos va a ayudar a esto, hermanos. En este texto, Cristo nos enseña características de un verdadero arrepentimiento para que examinemos nuestros corazones. Fíjense lo que vamos a ver en este pasaje. En este texto, Cristo nos enseña características de un verdadero arrepentimiento para que examinemos nuestros corazones. Lo que quiero que veamos, hermanos, es precisamente esto. El título de mi mensaje es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. En el versículo 1, hermanos, vamos a ver que un verdadero arrepentimiento, primeramente, está basado en el reconocimiento del carácter misericordioso de Dios. En otras palabras, tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer sus atributos, tenemos que saber cómo es Él. De otra manera, ¿por qué yo le diría a Dios, perdóname? ¿En base a qué? ¿Cómo sabemos que Dios perdona? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios es misericordioso, que Él tiene compasión y que Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Y por el conocimiento que tenemos de Él a través de la Biblia, sabemos que podemos acercarnos a Él cuando le hemos ofendido. Entonces la base para un verdadero arrepentimiento tiene que ser en un conocimiento correcto de Dios, hermanos, conocer su carácter misericordioso. Si no conocemos la misericordia de Dios, no vamos a podernos acercar a Él para pedir esa misericordia que Él ofrece. ¿Ven la relación en esto? Miren, ¿por qué lo digo? Versículo 1. Esta es una oración de arrepentimiento, hermanos, de David. El contexto de esta situación es cuando él pecó tristemente en su adulterio con Betsabé y mandó matar a su esposo Urías Eteo, que lo mandó a lo más recio de la batalla. Esta historia la podemos encontrar en 2 de Samuel capítulo 12. Vemos que el profeta Natán confronta a David con la historia de la corderita robada por el hombre rico al hombre pobre. David dice: ese hombre debe pagar más de lo que ha robado, y si no, que debe morir. Y que le dice a Natán: ese hombre eres tú. Y lo confronta, ¿no?, con su pecado. David
se arrepiente, dice, he pecado contra el Señor, pero también Dios le advierte que van a venir consecuencias tristes por haber pecado contra Dios. Incluso el niño que tuvo de ese adulterio, muere el bebé. Y de ahí también vendrían más consecuencias. Uno de sus hijos posteriormente violó a las concubinas de David y quiso quitarle el reino, me refiero a Absalón, y la espada no se apartaría de su casa. Tristemente, Dios lo perdonó, por supuesto, pero eso no quitó las consecuencias terrenales de su pecado. El punto, hermanos, es que hay un contraste. Saúl es confrontado, pero Saúl, el primer rey de Israel, no se arrepiente, y como Dios no le responde, va y busca a una divina para que mande llamar a Samuel, y lo único que él recibe es una respuesta de: estás desaprobado por Dios y vas a morir. Saúl fue confrontado, pero solamente sintió remordimiento, como Judas, no hubo un verdadero arrepentimiento. Pero David pecó, pero en él sí hubo un verdadero arrepentimiento, y este salmo nos presenta eso. Este texto nos muestra características de un verdadero arrepentimiento para que examinemos nuestros corazones. Y lo primero que estamos viendo aquí es que este verdadero arrepentimiento está basado en el reconocimiento del carácter misericordioso de Dios. Dice el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Noten la petición: ten piedad de mí. Esta palabra, hermanos, piedad, puede traducirse también como compasión. Ten compasión de mí, apiádate de mí, muestra gentileza hacia mí. Está pidiendo misericordia divina, en otras palabras. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto de esto? El pecado de David, su arrepentimiento. Él está clamando a Dios para que lo perdone, porque reconoce que tristemente cometió una falta grave y necesita reconciliación con su Creador. Este salmo nos muestra dos cosas muy importantes: que el ser humano necesita purificación interior, pero también necesita reconciliación con su Creador. David era lo que necesitaba y está expresando esto en esta oración, en este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios. Si este versículo nomás estuviera hasta aquí, ten piedad de mí, oh Dios, todavía entenderíamos el punto, pero la base de su petición, esa petición, ten piedad de mí, se basa en algo, hermanos. David le está diciendo a Dios: apiádate de mí, perdóname. ¿Por qué razón? Mira lo que dice a continuación: porque yo he sido un rey muy bueno. Acuérdate cuando maté a Goliat con una piedra, con una honda. Acuérdate todo lo que he hecho y todas las victorias militares que he logrado y todo lo que he hecho por ti. Oh Dios, tú sabes que yo soy un buen rey. Es más, hasta en la Biblia está escrito que soy un hombre conforme a tu corazón. Y como sabes que soy muy bueno, pero tuve un deslice inmoral, perdóname. Atentamente, David. Así dice. No, ¿verdad? Nada de credenciales, nada de méritos propios, nada de jactancia de que yo soy el rey, nada. Soy un pecador. Te he ofendido. Ten piedad de mí. ¿Conforme a qué? No conforme a lo que yo merezco, porque si David le pidiera conforme a lo que él mereciera, pues ya hubiera sido excluido también como Saúl. Conforme a tu misericordia. Esta palabra es clave, subráyela en su mente y en su corazón, no nomás en su Biblia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esta palabra misericordia del hebreo Gesed se refiere al amor de pacto, al amor fiel y leal de Dios, que lo hace llevar a cabo el cumplimiento de sus promesas para con su pueblo. Miren un paralelo a esto ahí en Éxodo 34, 6 y 7, para entender un poquito más. Éxodo 34, por favor, hermanos. Versículos 6 y 7. Cuando es proclamado el nombre de Dios, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, fíjese, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad,
la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El nombre de Dios, hermanos, equivale a una declaración de sus atributos. Proclamar el nombre de Jehová significa proclamar quién es. ¿Y cómo es Dios? Dice aquí que Dios es fuerte, es misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, pero que también no tendrá por inocente al malvado. Él es santo, Él es justo, pero también es misericordioso. Y fíjese lo que dice aquí: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Una y otra vez vemos que Dios se manifestó de esa manera a su pueblo. El pueblo de Israel, tristemente un pueblo que Dios mismo dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. A pesar de que Israel tristemente era infiel a Dios, se desviaba tras la idolatría, Dios los disciplinaba, pero nuevamente los restauraba para cumplir las promesas de su pacto con este pueblo infiel, para demostrar su carácter piadoso, misericordioso, que Él es fiel en cumplir lo que promete, no en base a las criaturas pecadoras que Él ha redimido, sino en base a su carácter santo que no cambia. Dios es inmutable. Y aquí el trasfondo de este atributo, hermanos, es la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué? ¿Qué tal si Dios, este salmo fue escrito hace cientos de años, pero qué tal si ahorita que estamos leyendo esto, Dios ya cambió de parecer y Dios ya no es así? Ya lo hartamos. ¿Verdad que no tendría sentido eso? Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios no cambia, Él es inmutable, y por lo tanto ese mismo Dios a quien David estaba clamando en este momento es el mismo Dios a quien nosotros podemos irnos a refugiar para pedir misericordia. Dios no cambia. Y esa es la base para saber que somos perdonados, porque Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Él sigue extendiendo misericordia, porque Él es así por naturaleza. ¿Se fijan? Por eso podemos tener la certeza y la confianza de que si acudimos a Él arrepentidos, podemos hallar misericordia, podemos hallar perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ese amor de pacto, ese amor fiel y leal de Dios que lo hace llevar a cabo el cumplimiento de sus promesas. Isaías 55:3, hermanos. Dice así: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias, note esa palabra, firmes a David. Y qué curioso, hermanos, porque dice las misericordias firmes a David. Estamos leyendo el Salmo 51. ¿Quién lo escribió? David, ¿verdad? Dios perdonó a David. Dios le prometió un linaje eterno a David, que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono para siempre. Y eso no se cumple en Salomón, se cumple en Cristo, ¿sí? Ese Dios que hizo un pacto con David de un rey eterno y que fue fiel y que Dios lo cumplió. Hubo reyes malos, hubo reyes buenos en el reino del sur que reinaron en Judá, pero dice que Dios no los destruía por completo para no dejar de cumplir su pacto que había hecho con David, de que uno de sus descendientes sería el que reinaría, ¿no? Las misericordias firmes a David. Ese Dios misericordioso quien David conocía y está clamando es ese mismo Dios el cual puede borrar nuestras rebeliones. Este es Dios. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Cuál es la petición? Borra mis rebeliones. Es una expresión de perdón que fluye de un corazón genuinamente arrepentido. Entonces, un verdadero arrepentimiento, hermanos, en primer lugar está basado en el reconocimiento del carácter misericordioso de Dios. Sin entender que Dios es así, nosotros no pudiéramos tener base para acercarnos a Él y decirle perdón. Gracias a Dios Dios no es como nosotros, o un tirano que si lo agarras de buena te va a hacer un favor, si lo agarras de malas te va a mandar al infierno. Dios no es así, hermanos, gracias a Dios. Dios no es como nosotros. Y esa es una base poderosa para nosotros podernos acercar a Él cuando pecamos. ¿Sí? Saber que Dios no cambia y que Él sigue siendo misericordioso.
y que Él está dispuesto a perdonarnos si nosotros acudimos a Él con verdadero arrepentimiento. Entonces, un verdadero arrepentimiento está basado primeramente en el reconocimiento del carácter misericordioso de Dios, pero también en segundo lugar, un verdadero arrepentimiento está basado en un deseo profundo de ser purificado interiormente. Está basado en un deseo, fíjese bien, profundo de ser purificado, pero interiormente, ¿no? No una limpieza externa de, pues sí, ya le pedí perdón al Señor y ya todo como si nada pasara. Tiene que ver con algo interior. Tiene que ver con el corazón. Necesitamos pureza del corazón. Necesitamos una limpieza interior. Necesitamos una limpieza profunda. Dice el versículo 2, estas palabras expresan esta idea. Lávame más y más de mi maldad. Esta metáfora expresa esto. Este verbo, lávame, se usaba para restregar ropa y dejarla bien limpia. En otras palabras, la iniquidad es como una ropa sucia que necesita lavarse. O sea, restriégame hasta que quede limpiecito porque soy malo, ¿no? Necesito pureza interior, porque el pecado nos hace sucios y nos hace sentirnos sucios ante los ojos de Dios. Necesitamos, cuando pecamos, ser purificados porque tristemente somos contaminados. Somos contaminados. Y Dios es santo. Y lo impío, lo impuro no puede morar con lo santo. Y nos sentimos sucios, nos sentimos indignos. Pero Él está pidiendo que Dios lo purifique. Y esta idea de pureza interior, hermanos, se ve reflejada también de los versículos 6 al 10, que incluyen este segundo encabezado, porque es la misma idea, pero ampliándose con otros verbos, con otras peticiones. Mire, en el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero en el versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo profundo, o en lo íntimo, y en lo profundo me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La palabra íntimo y secreto es la misma aquí. Tiene que ver con lo interior del hombre, no con lo externo, ¿no? Nosotros pudiéramos hacer cambios externos que no pueden tener ningún impacto espiritual. El problema es nuestro corazón, esa parte interior de nosotros, porque no solamente somos materia, tenemos un alma, tenemos un espíritu, lo que es la mente, nuestro ser, nuestro interior necesita ser purificado porque el pecado nos contamina de adentro hacia afuera. Y Dios ama la verdad en lo profundo. Y es en lo profundo donde Dios quiere que nosotros trabajemos y lo conozcamos. He aquí tomas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Sigue expresando la idea de purificación. Purifícame, miren, lávame, límpiame, purifícame. ¿Se fijan que son términos sinónimos que aluden a esa acción que el salmista desea y necesita, que es pureza interior? ¿Se dan cuenta de esto? Purifícame con hisopo. La idea de purifícame con hisopo, si vamos allá por ejemplo en Levítico 14, 6 al 7, miren, vamos allá a Levítico 14, Levítico 14, 6 y 7, dice así, después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo. Se fijan que aquí se menciona este instrumento, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. ¿Qué imagen o qué figura tenía el hisopo? Se usaba para la purificación ritual ceremonial de un leproso. Es otra expresión de necesitaba pureza. Ceremonialmente estaba impuro por el pecado. La expresión es límpiame, no, purifícame interiormente. Purifícame con hisopo y ser limpio. Se sentía a sí mismo como un leproso, impuro, indigno ante la presencia de Dios. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Se fijan? Otra expresión que refuerza esta misma idea. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame, podemos ir por ejemplo ahí a Números 19, 19. Números 19, 19 dice, y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo,
Él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Entonces tiene que ver con la purificación después de un contacto con un muerto, ¿no? Es otra expresión, otra figura para decir, ceremonialmente estoy impuro, pero necesito ser limpiado. Y se fijan cuántos términos, cuántos verbos hay, que acciones que él pide que Dios haga, pero que tienen que ver con esa acción, con esa idea. Límpiame, necesito pureza interior porque el pecado me ha manchado. Sigue diciendo el versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Este gozo y alegría tiene que ver con la declaración de perdón divino. O sea, él estaba así con los huesos abatidos. Había habido consecuencias incluso probablemente físicas por su pecado, porque él no luego Natán no lo confronta el siguiente día que él hizo eso. Pasó un tiempo, ¿no? Pasó un tiempo. Entonces, mientras él ocultó su pecado, de alguna manera u otra Dios estaba tratando con él, y hubo incluso afectaciones que tienen que ver con lo interior, se manifestaron en lo externo, ¿no? No estoy diciendo yo que todas las enfermedades físicas que tenemos son consecuencia directa de algún pecado, pero en ocasiones Dios sí trata con nosotros como creyentes con afectaciones físicas. Por ejemplo, si somos muy preocupones, nos puede afectar lo que le llaman enfermedades psicosomáticas, ¿no? Nos puede afectar algo del alma, afecta al cuerpo, ¿sí o no? El estrés, el enojo, la preocupación, la depresión, la tristeza, el no confiar en Dios como debemos, todo eso puede traer afectaciones físicas, ¿no? ¿Sí o no? Los rencores, todo eso afecta también nuestro cuerpo, nuestra salud, aunque no lo crean. El sistema nervioso, el sistema cardíaco, etcétera, ¿no? Hay afectaciones. No estoy diciendo yo de que si usted está enfermo, voy a ver si confieso ya todos mis pecados a ver si sano. No, esa no es la idea, ¿no? Pero en ocasiones Dios trata con nosotros también de esa manera, ¿sí? Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Habla de una aflicción profunda que aún tuvo afectación en lo físico que él pudo haber experimentado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Nuevamente recuerden que la idea aquí es la purificación interior, ¿sí? Esa es la idea. Son expresiones, son peticiones que tienen que ver con esa idea general. Hazme limpio interiormente porque el pecado me ha ensuciado. ¿Estamos bien? Esa es la idea. Y el decir esconde tu rostro de mis pecados es como si Dios no prestara atención, no lo mirara, porque él se sentía avergonzado, porque sabe que no se puede esconder en ningún lado de Dios, sabe que ante los ojos de Dios estamos desnudos y que nada de lo que hacemos puede ser oculto a sus ojos. Pero ese rostro implica juicio. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Son expresiones profundas es un deseo profundo de ser purificado interiormente. Y luego en el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjese bien esta petición, crea en mí, oh Dios, ¿qué dice? Un corazón limpio. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿De dónde es donde sale todo lo malo del hombre? No es lo que entra lo que nos contamina, ¿cierto? Es lo que sale del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos y toda especie de pecados. Es decir, lo que hay en nuestro interior. No es lo externo lo que nos contamina, sale de dentro de nosotros, porque tristemente somos pecadores por naturaleza. Esa es la realidad. Y miren, esta palabra, esta petición, crea en mí, oh Dios. Si vamos allá a Génesis 1:1, van a decir, ¿y qué relación tiene esto con este salmo? Miren lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué tiene que ver con este? El verbo ahí que se utiliza para crear es el mismo que David está aplicando aquí. Ese poder creativo de Dios, ¿sabe que sin la intervención divina
él no puede reformarse a sí mismo, él no puede cambiar por sí mismo. No es un problema conductual, psicológico, simplemente emocional, es un problema espiritual del pecado y solo Dios tiene el poder para cambiar sus inclinaciones, sus afectos, sus deseos y su voluntad. ¿Ve? Así como Dios usó su poder creativo para hacer las cosas, solo Dios puede transformar nuestro interior. Aquí expresa también una petición, un deseo de transformación, de purificación y de transformación. Un verdadero arrepentimiento nos lleva a estas dos facetas, a querer ser purificados y transformados para poder tener una relación correcta con Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él estaba pidiendo que sus inclinaciones, sus deseos, su voluntad fueran inclinados para que él pudiera honrar a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Que un verdadero arrepentimiento primeramente está basado en el reconocimiento del carácter misericordioso de Dios, versículo 1, pero también está basado en un deseo profundo de ser purificado interiormente, como lo vimos en estos versículos, en el versículo 2 y en los versículos del 6 al 10. ¿Por qué del 2 me brinqué al 6? Porque son ideas paralelas, esa es la idea, el deseo de ser purificado interiormente. Pero de los versículos 3 al 5, que están antes del 6, vemos que un verdadero arrepentimiento está basado en el reconocimiento de una culpa real, de una culpa personal por el pecado. Ponga atención. Un verdadero arrepentimiento está basado en el reconocimiento de la culpa personal por el pecado. En otras palabras, el hombre nacemos básicamente buenos o básicamente malos o básicamente neutros y la sociedad es la que nos corrompe. Una visión humanista de esto diría de que pues el hombre somos víctimas, ¿no? De las circunstancias, de la sociedad, etcétera. Pero ¿qué enseña la Biblia respecto a esto? Fíjense en lo que dicen los versículos 3 al 5. Porque yo reconozco que mi mamá tuvo la culpa por la crianza, por eso soy así. No, yo reconozco que esta sociedad patriarcal en la que vivo me ha hecho ser así. Porque yo reconozco que la falta de educación o de oportunidades o de progreso ha hecho que sea así. Yo no era así, pero me hicieron. No, ¿verdad? Mire lo que dice el texto. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa es la realidad. Está basado en el reconocimiento de la culpa personal por el pecado. En otras palabras, David no está diciendo como Adán: la mujer que me diste, la serpiente me engañó, yo no fui, fue Tete. Él está reconociendo que él es responsable de sus acciones delante de Dios. Cuán importante es entender esto para que pueda haber un genuino arrepentimiento. Si cuando nosotros pecamos decimos, sí, bueno, hice mal, pero es que no lo hubiera hecho, si es que él, ella, esto tuvo la culpa, si no yo no lo hubiera hecho, no hay un verdadero arrepentimiento. Si nosotros buscamos culpables o cómo justificar nuestras acciones, no hay un verdadero arrepentimiento. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones morales delante de Dios. Esto contradice la visión humanista, ¿no? O psicoterapeuta que nos han querido vender, de que no, pues es que fue el trato en tu infancia, que tu abuelita, que el perro, que el gato te arañó y que por eso, ¿no? Y eso que tiene que ver con que golpees a tu esposa o seas así agresivo, impulsivo. Somos responsables. Pero nos encanta que nos digan que nosotros no tenemos la culpa, que es alguien más. Por eso, tristemente, preferimos ir con un psicólogo en lugar de ir con un consejero bíblico. No, somos responsables. David está diciendo, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo he pecado, no otro.
No, es que para qué Betsabé se estaba bañando, pues ni modo que no se bañe y los baños estaban allá afuera. No, es que pues Urías Eteo, ¿para qué se fue ahí? No, es que yo no hice, yo no quería, pero pues se presentó la oportunidad. Y así, ¿no? David no está diciendo quién fue externamente el culpable, él está reconociendo su culpa. Y eso no quita la responsabilidad de otros. Por ejemplo, si tú vas en la calle y alguien te provoca en un pleito, no es que la otra persona que está actuando mal no tenga responsabilidad, pero eso no te da derecho a pelearte o a pecar o a hacer las cosas incorrectas. No porque veas el dinero ahí desprotegido, te lo vas a robar. No porque puedas ver una situación de vulnerabilidad no te puedas aprovechar, vas a ir en contra de la voluntad de Dios para hacer lo incorrecto. ¿Me explico? Las circunstancias, las personas no nos van a justificar delante de Dios. No, es que mi jefe es muy malo, muy incomprensivo y por eso tuve que robarle. Bueno, cuando lleguemos a la presencia de Dios a ver si esas excusas van a ser válidas. No, es que le engañé o lo engañé porque no me atendía bien. Bueno, a ver si esas excusas cuentan delante del Señor. No, es que si viera cómo es mi esposo, no me dedica tiempo, no me presta atención, es muy áspero. Bueno, a ver si eso va a tener peso ante los ojos de Dios. Versículo 4. Contra ti solo he pecado. Pregunta. David pecó contra Betsabé, ¿cierto? Contra su esposo que lo mandó a lo más rezo de la batalla. Hizo que su general echara mentiras. Recuerda, hubo un montón de afectaciones. David pecó contra un montón de personas, ¿no es así? ¿Y por qué está diciendo contra ti, solo contra ti? Es un lenguaje usando la exageración para enfatizar un punto, lo que conocemos como una hipérbole, una exageración para enfatizar un punto, ¿no? Como cuando decimos, ya te dije 1000 veces que no. Obviamente no literalmente no decimos 1000 veces, ¿verdad? No es que David no esté consciente que pecó contra Betsabé, contra Urías Eteo y contra otras personas, sino que sabe que en última instancia su pecado es contra Dios, es una rebelión. Todo pecado que nosotros cometemos, aunque sea con una persona, en última instancia es contra Dios, ¿sí? Todo pecado que nosotros cometemos, si ofendemos a alguien, si robamos, si matamos, si adulteramos, lo que hagamos, en última instancia, a quien estamos afrentando es al dador de la ley, al creador, ¿sí? Todo pecado es una ofensa contra Dios. No hay, ningún pecado pasa por alto a Dios. Todo lo que nosotros hacemos contrario a su voluntad, a su ley, es una ofensa directamente a Él, al dador de la ley, y es una ofensa directa al Creador. Al no honrar la palabra de Dios, estamos deshonrando al Creador y al dador de la ley. ¿Se fijan? Todo pecado, en última instancia, es pecado contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego esta parte es importante, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lo que está diciendo David aquí es que lo que Dios decida hacer en su ira, en su juicio contra David por su pecado, Dios tiene la razón. David no está diciendo como Caín, duro es mi pecado para ser soportado, ¿no? Ay, ¿por qué a mí si soy muy bueno? No, lo que tú decidas hacer, yo pequé y lo que tú decidas hacer es correcto, es justo, porque tú eres justo, yo soy el que pequé. No se está victimizando, no se está quejando, solo está pidiendo misericordia. Lo menos que podemos hacer, hermanos, es quejarnos cuando nosotros somos los que tristemente ofendemos a Dios. Dios nunca hace, Él es perfecto en todos sus caminos, nunca hace nada erróneo. Nosotros lo juzgamos mal porque nosotros tenemos una mente corrompida y no discernimos sus juicios, sus caminos, no entendemos su voluntad. Pero Dios todo lo que hace es perfecto y es puro. Él es santo, en Él no hay injusticia, hermanos. No podemos pensar ni por aquí que Dios no tenga el control de algo o se equivoque en algo o que sea demasiado severo. Cuando fulminó a los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño, no podemos pensar que Dios fue demasiado severo por eso, ¿sí? O en sus juicios con Sodoma y Gomorra. Dios es justo y lo que Él decide hacer contra el pecado es de acuerdo a su carácter justo y santo.
no hay ninguna injusticia en Dios. Solo que si Dios perdona, no está transgrediendo ninguno de sus atributos, está mostrando gracia. Pero Dios sigue siendo santo y justo, hermanos. No se nos olvide eso. Nos gusta mucho la gracia y todo, pero no olvidemos que Dios sigue siendo santo y sigue siendo justo y sigue odiando y sigue aborreciendo el pecado. Todo el tiempo así será, porque Dios no cambia. Dios sigue siendo santo, sigue siendo justo y sigue aborreciendo el pecado. ¿Sí? Dios no cambia. Entonces, hermanos, seguimos aquí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El versículo 5 nos está declarando, hermanos, una verdad muy importante, que el ser humano no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores, esa es nuestra naturaleza. Esto entonces quita la idea errónea concebida de que el hombre entonces nacemos siendo buenos, básicamente buenos, o que nacemos neutros. Esto entonces refuerza la doctrina de la depravación radical del hombre, ¿no? O como lo que comúnmente conocemos como depravación total. Esto no significa que nosotros somos tan malos como podemos serlo, porque la gracia de Dios nos restringe a no ser tan malos como podemos. Se refiere a la raíz de nuestras inclinaciones, de nuestro proceder. Usted y yo no hicimos lo que hizo Hitler, no porque no tengamos el potencial para hacerlo, sino porque la gracia de Dios nos restringe. Y Hitler no fue tan malo como pudo haber sido, todavía, porque la gracia de Dios es la que restringe al hombre. Si no, si Dios deja que sigamos el curso de nuestra inclinación, así como Faraón, ¿no? Ni viendo las plagas nos arrepentimos. Esa es nuestra naturaleza. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no tiene vida. No es que estábamos enfermitos espiritualmente, estábamos muertos, y sin la intervención y el poder divino el hombre no puede hacer lo bueno. Somos esclavos del pecado, a menos que el Hijo nos liberte. En ese sentido, es una depravación total. No porque seamos absolutamente depravados, eso sería otra cosa, ¿no? No hacemos todo lo malo que podemos, porque el temor de Dios nos guarda su gracia, pero sí tenemos la capacidad de, no piense que no. Hay muchas cosas de las que habíamos dicho, yo no sería capaz de hacer eso, y al rato, ¿sí o no? Porque somos así. Esa es nuestra naturaleza, de todo ser humano. Es lo que la Biblia enseña de la antropología. Nacemos siendo malos y por eso necesitamos un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Soy pecador desde que nací, en otras palabras. Sin tu intervención, yo estoy perdido. Entonces, la salvación, la redención, no se encuentra dentro de ti. Quiérete a ti mismo, ámate a ti mismo, cree en ti mismo. Tú te puedes salvar a ti mismo. Todas esas son falacias. No hay nada bueno en nosotros. Todo lo bueno viene de Dios. Y solo Él puede remediar el problema de nuestro corazón, que es el pecado. Solo el Evangelio puede hacer ese cambio. Y solo Dios, a través del poder del Espíritu Santo, puede hacer en nosotros los respectivos cambios a través de su palabra. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer, si ha habido un verdadero arrepentimiento, que el verdadero arrepentimiento está basado en el reconocimiento de la culpa personal por el pecado. ¿De qué me voy a arrepentir si no reconozco que soy responsable, no? No, es que, nuestra frase favorita, ¿no? Nada de es que. Yo pequé, yo fallé, y todo pecado es en primera instancia contra Dios. No hay excusas. No está aquí Sigmund Freud para defenderme.
Soy responsable de mis actos. En cuarto lugar, hermanos, vemos que un verdadero arrepentimiento está basado en un deseo de ser restaurado para servir con integridad al Señor. Fíjese bien lo que digo. Está basado en un deseo de ser restaurado para servir con integridad al Señor. De aquí nos pasamos a los versículos 11 al 14 y 18 al 19 porque engloban esta idea paralela de un deseo de ser restaurado con el propósito, fíjese bien, de servir con integridad al Señor. David quería seguir sirviendo a Dios, pero de una manera correcta, de una manera íntegra. Mire lo que dice los versículos 11 al 14. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Versículos 18 y 19. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Está basado en un deseo de ser restaurado para servir con integridad al Señor. ¿En qué sentido? Él está pidiendo la capacitación del Espíritu Santo para poder fungir su rol como rey. Recordemos que una de las funciones principales del Espíritu Santo en el antiguo pacto era capacitar a ciertas personas para cierto oficio. Recuerdan que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl cuando Dios lo rechazó ya como rey. Recuerdan que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón cuando hacía aquellas hazañas. Dios enviaba al Espíritu Santo para capacitar a ciertos individuos para ciertas tareas específicas, sacerdotes, profetas, reyes. Y sin esa capacitación de Dios mismo, estos hombres no podían cumplir su función. Y en el antiguo pacto, el Espíritu Santo no venía a residir de manera plena y permanente como ahora en los creyentes del nuevo pacto, que fue una de las promesas de las bendiciones espirituales del nuevo pacto que ahora gozamos gracias a la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no está hablando aquí de pérdida de salvación, sino que Él está pidiendo que el Espíritu Santo no se aparte de él como lo hizo de Saúl por su desobediencia, que el Espíritu Santo lo siga guiando y capacitando para poder fungir su rol como rey de una manera correcta. ¿Sí? Sin la ayuda divina, él no podía ser un buen rey, él lo sabe. Sin la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, nosotros tampoco podemos cumplir nuestra labor, porque el Espíritu Santo es quien convence de pecado, quien hace que la palabra de Dios llegue, quien nos capacita, quien nos ilumina. Es el Espíritu de Dios quien hace la obra. Hermanos, miren esto, es el Espíritu Santo quien hace la obra, no el predicador. De manera que cuando escuchamos una predicación muy edificante, es bueno, gracias a Dios por su vida, pastor. Pero alguna vez decimos, Dios, gracias por tu Santo Espíritu, porque Él lo hizo y usó a un hombre pecador como mi pastor o como tal hermano. Cuando nosotros predicamos el evangelio y alguien se convierte, ay, gané un alma para Cristo, es que soy bien elocuente. Olvídate, tú no eres el que haces la obra, ni yo, es el Espíritu Santo. Nosotros no somos los protagonistas. Dios nos usa, claro, usa vasos de barro como nosotros, pero Él es quien lleva a cabo la obra. No nosotros, no podemos jactarnos de eso. Sin la capacitación del Espíritu Santo, hermanos, no podríamos cumplir nuestro ministerio fielmente. Gloria a Dios por el Espíritu Santo, hermanos, que mora de una manera plena y permanente en nosotros, que nos redarguye de pecado, que nos muestra a Cristo, que nos ilumina para comprender la palabra y que nos sostiene en nuestra vida cristiana. Gloria a Dios porque Dios mismo mora en nosotros de una manera plena y poderosa. Por eso podemos entender el Evangelio, que somos pecadores y que dependemos de Él. Gracias al Espíritu Santo, hermanos. Sin el Espíritu Santo no hay esperanza, no hay vida. No serían más que solo letras lo que leemos, pero con un cadáver. Es como si le pusieras un libro a un muerto ahí. ¿Qué dice? No te va a contestar nada, ¿no? Tiene que tener vida para que pueda sentir lo que está leyendo, ¿no? Es el Espíritu Santo quien nos vivifica. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Gracias
a lo que nuestro Señor Jesucristo compró con su redención en la cruz. Gracias a Él. Entonces no habla de pérdida de salvación. Ya lo aclaramos. ¿Cuál era esa diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto y la función del Espíritu Santo aquí? Sigue diciendo el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Sin esa capacitación especial de Dios mismo, Él no podría influir positivamente en otros pecadores, pero si Él experimentaba ese perdón y esa restauración y esa reconciliación con Dios, Dios lo podía usar a Él para que otros pecadores enmendaran su camino y también se reconciliaran con el Creador. Para nosotros poder ejercer el ministerio de la reconciliación, ¿qué cree? Primero necesitamos ser reconciliados. Usted y yo no podemos ofrecer el pan de vida sin primero nosotros haber vivido por ese pan. Es como si tú mismo te estás muriendo de sed y le ofreces agua a un sediento de la cual tú no has bebido. Es como si te ofreces un perdón del cual tú nunca has experimentado. Sí, podemos hablar muy bonito de Cristo y de la salvación, pero ¿te has apropiado de ese sacrificio? ¿Te has arrepentido verdaderamente de tus pecados? ¿Depende solamente de Él para tu salvación? Él es tu justicia y no tus obras ni tu religiosidad. ¿Se fijan? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Recuerdan a Esdras, escriba fiel? Primero preparó su corazón para estudiar la palabra, luego para cumplirla y luego para enseñarla. ¿Se fijan el procedimiento? Tenemos que ser purificados, primero reconciliados, perdonados, para que entonces Dios se glorifique en usarnos, para que otros pecadores también se reconcilien con Él. Si no, Dios no será glorificado. Claro, si usted me pregunta, ¿y Dios puede usar a un incrédulo para que otra persona se convierta? Claro, porque no, el incrédulo no es el que lo convierte, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la Biblia para convencer, ¿no? El Evangelio va a ser su obra porque el mensaje tiene poder en sí mismo, pero de la persona que lo hace incorrectamente Dios no se va a glorificar, aunque salve a un pecador. ¿Se fijan? A Dios le importa no solamente lo que hacemos, sino con qué motivaciones lo hacemos y con qué corazón lo hacemos. No solamente importa hacer lo correcto, sino tenemos que hacer lo correcto con el corazón correcto. Versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Miren, esto es bien interesante porque aquí está hablando él de la justicia de Dios. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Noten lo que está diciendo, que era uno de los pecados graves que había cometido el rey. Asesinar a un hombre, mandarlo a lo más recio de la batalla para que lo mataran, para quedarse con su mujer. ¿Recuerdan? Él sabía que tenía una inclinación perversa, pero que solo Dios puede darle la victoria sobre el pecado. Y una vez que él lograra vencer su pecado, la victoria se le atribuiría a la justicia de Dios, no a él mismo. Esa justicia que una vez lo condenaba por su pecado, ahora es esa justicia que lo libra del pecado. ¿Se fijan? Cuando estás sin arrepentimiento, esa justicia está en tu contra, pero una vez que hay arrepentimiento, esa es la justicia que te libre y que te da victoria sobre el pecado. Ese cantará mi lengua tu justicia es atribuirle esa salvación del pecado a Dios. Está basado en un deseo de ser restaurado para servir con integridad a Dios. Y miren los versículos 18 y 19. Haz bien con tu benevolencia, Sión, se refiere a Jerusalén, donde él reinaba. Edifica los muros de Jerusalén. Sin esa bendición divina, el pueblo no podía prosperar. Luego dice el versículo 19, entonces, solo después de esta purificación de todo esto, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Dios quería que su pueblo ofreciera todo eso, pero con un corazón correcto, porque los versículos 15 al 17 dice que Dios no se agrada de los sacrificios, pero no es que a Dios no le agrada en sí los sacrificios, sino cuando eran hechos con un corazón con falta de arrepentimiento y sin obediencia. Pero cuando las cosas que hacemos no son por mera religiosidad, sino que lo que hacemos es motivado por un corazón realmente regenerado, agradecido con Cristo, a Dios le agrada. Pregunta, ¿a Dios le agrada que cantemos himnos?
Claro, pero si los cantamos sin entendimiento y sin arrepentimiento, es puro ruido, ¿no? ¿A Dios le agrada que prediquemos su palabra? Por supuesto, pero si lo hacemos sin tener una relación correcta con Él, no se va a glorificar por eso. A Dios le agrada que nosotros seamos generosos y que contribuyamos en su obra y que ayudemos a los necesitados, pero si lo hacemos solo por orgullo o para ganar nuestra salvación por eso no lo glorifica a Él. ¿Se fijan? Eso no significa que no sean cosas correctas que debemos hacer, pero lo tenemos que hacer con un corazón correcto. Y esto nos lleva al último punto. Está basado en un sincero dolor por ofender a Dios y al prójimo. Está basado en un sincero dolor por ofender a Dios y al prójimo. Un verdadero arrepentimiento está basado en un sincero dolor por ofender a Dios y al prójimo. Dicen los versículos 15 al 17, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjese lo que dice este texto. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Qué quiere decir con esto? Está conectado con el versículo 14, que al ser librado de su pecado, él podía entonar una alabanza atribuyéndole ese acto de salvación a la justicia de Dios. Y solo Dios podía hacer que él abriera sus labios y publicar quién es Dios a través de liberarlo de sus propios pecados, para que vieran cuán grande es Yahweh Sebaot, el Señor de los ejércitos, aquel que había concertado un pacto con su pueblo, con Abraham, Isaac, Jacob, David, y que posteriormente hizo un nuevo pacto con ellos, y que vendría el Mesías para cumplir esos compromisos y salvar no solamente a ellos, sino a todos aquellos que se arrepienten y creen en su nombre. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ese Señor, abre mis labios, si lo desconectamos de los versículos anteriores, pareciera ser como que si a Dios nomás le importara de que vayamos a la iglesia y cantemos, ¿no? Porque, fíjense, hay una relación. Cuando andamos mal espiritualmente, no queremos ni cantar himnos, ¿cierto? No queremos alabar a Dios, no queremos reconocer su grandeza, pero tampoco quiere decir que porque cantemos estamos bien, ¿verdad? Parece contradictorio, pero alguien que anda mal no canta, y el cantar no es sinónimo de andar bien, pero alguien que tiene una relación correcta con Dios no puede estar sin cantarle, sin alabarle, porque es un reconocimiento de quién es Él y una necesidad de proclamar su grandeza. Y eso viene a raíz de que Él produce un verdadero arrepentimiento y que nos hace vivir vidas justas. Dice el versículo 16, ¿por qué razón? Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Él era rey, él podía ofrecer todos los animales que quería porque era rico, pero no sorprendería a Dios eso. Versículo 17, ¿cuáles son los verdaderos sacrificios que a Dios le agradan? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando hay un verdadero y profundo dolor por ofender a Dios y al prójimo, cuando reconocemos que simplemente, un ejemplo, yo tengo una relación especial con mi esposa porque es mi esposa, pero no es simplemente que yo no quiero ofender a mi esposa porque sea una relación mecánica de que, pues si la ofendo, como en el trabajo, si ofendo al jefe me van a correr y pues ya no me van a pagar o tengo que buscar otro trabajo. No es una relación fría, mecánica, es una relación de amor en el cual ya sea mi esposa o yo a ella no quiero ofenderla, porque como nos amamos, me daría tristeza no poder tener esa dulce comunión que tengo con ella por culpa de mi pecado. ¿Entienden esto? Nosotros amamos a Dios, Dios nos ama a nosotros antes que nosotros a Él, y el pecado hace que esa relación hermosa se interrumpa, y nos debe doler ofender al ser que más nos ama y al ser que más debemos de amar. No es simplemente el pecado que hice me va a traer estas consecuencias, sino he ofendido al ser que más me ama en el universo y al ser que más debo amar. ¿Se fijan? No es simplemente sentirte mal porque soy una mala persona, me van a ver feo los demás. No, he ofendido a Dios, he ofendido al prójimo, a quien porta la imagen de Dios y a quien debo amar como a mí mismo. ¿Se fijan?
está basado en un sincero dolor por ofender a Dios y al prójimo. Entonces, hermanos, un verdadero arrepentimiento está basado primeramente en el reconocimiento del carácter misericordioso de Dios. Número 2, está basado en un deseo profundo de ser purificado interiormente. Número 3, está basado en el reconocimiento de la culpa real por el pecado. Número 4, está basado en un deseo de ser restaurado para servir al Señor con integridad. Y número 5, está basado en un sincero dolor por ofender a Dios y al prójimo. Por lo tanto, hermanos, en este texto Cristo nos enseña características de un verdadero arrepentimiento para que examinemos nuestros corazones. El único que pudo cumplir la ley en nuestro lugar y que no pecó para que nosotros pudiéramos ser limpiados es nuestro Señor Jesucristo. Solo Él pudo cargar sobre sí mismo con la ira de Dios para podernos librar de nuestros pecados, para poder ser perdonados, para poder ser purificados. Solo Él pudo hacerlo. Solo Cristo fue sin pecado, vivió sin pecado, obedeció la ley para morir en favor de los pecadores, y solo por medio de Él podemos recibir este perdón. Pero también, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos seguir mortificando al pecado. Necesitamos tomarnos en serio nuestra lucha contra el pecado. Necesitamos profundizar en nuestro arrepentimiento y examinar si nuestro arrepentimiento es tan superficial, arrepentirnos por no arrepentirnos como debemos y buscar ese continuo perdón que el Señor ofrece por su gracia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Y por último, si tú no has sido purificado de tus pecados y te has dado cuenta, por supuesto que nadie es una buena persona. Tú no te puedes salvar porque eres religioso, porque eres buena gente, porque vas a la iglesia, porque ayudas a los necesitados. Tú y yo somos malos. Y si no has nacido de nuevo, tristemente, la ira de Dios está sobre ti. Mi invitación es arrepiéntete. Arrepiéntete genuinamente y confía en Cristo para tu salvación. Solo Él pudo cargar con la ira de Dios y solo Él puede librarnos de la ira venidera. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia.